Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿qué hubiera pasado si Naruto era enviado al pasado y fundara Konoha junto con Hashirama y Madara? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 1. Prólogo. Madara, ¿qué has hecho? Susurró Naruto para sí mismo, con las rodillas a punto de temblar al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasó con nuestro sueño? ¿Qué pasó con todo lo que perseguíamos? Hashirama, tú y yo. Trabajamos tan duro solo para que hicieras esto. ¿Por qué? Naruto-kun, preguntó Minato, con un tono que denotaba preocupación. ¿Sabes qué es esto? Naruto controló sus facciones. Sí, sabía exactamente qué era porque él, hacía unos 60 años, lo había puesto allí. En lugar de decirlo, se volvió hacia su Otousan, un hombre que no debería estar vivo, al igual que Naruto no debería estar allí, y respondió, no. No lo sé, pero fuera lo que fuese, alguien no quería que se supiera, y probablemente por una muy buena razón. Una muy buena razón. Después de todo, una bestia con cola no era motivo de risa. Capítulo 1. Naruto gruñó en voz baja mientras salía de la oficina del Hokage. Bueno, lo que quedaba de la oficina del Hokage, que en realidad no era nada en absoluto. Soltando la solapa de la tienda, Naruto miró fijamente al semi-autoproclamado sexto Hokage. Cuánto odiaba a este hombre. Danzo. ¿Quién demonios se creía que era? Convirtiendo a Sasuke en un ninja perdido. Bueno, solo tendría que conocer a Uzumaki Naruto, eso seguro. Pero por ahora, Naruto tendría que retirarse y atacar más tarde, cuando tuviera una mejor oportunidad. Algo en este Danzo le hacía temblar de asco. Era un bicho raro, eso seguro, y no del tipo amigable como Erosen ni Kakashi Sensei. Y tenía el descaro de amenazar a Naruto. Naruto nunca se convertiría en su arma. Jamás. También era arrogante. Había colocado su estúpida tienda justo donde debería estar la torre del Hokage, con su estúpida raíz protegiéndola por todos lados. Bueno, pensándolo bien, Naruto podría haber hecho lo mismo. Refunfuñando para sí mismo, Naruto pateó una roca, haciéndola rodar por el suelo antes de estrellarse contra el montón de escombros que se suponía era la torre del Hokage, provocando una pequeña avalancha de escombros. Como los miembros de Road llevaban máscaras, Naruto no podía estar seguro, pero estaba bastante seguro de que lo estaban mirando fijamente. ¿No se suponía que esos imbéciles no tenían emociones? ¿A quién demonios le importa? Naruto suspiró profundamente mientras caminaba hacia los escombros que había provocado. Toda su ira se disipó al ver los escombros. Era una visión desgarradora, su hogar reducido a escombros. Si tan solo hubiera llegado momentos antes. Quizás habría podido hacer algo, cualquier cosa. El rubio suspiró mientras contemplaba el desastre que era su aldea. Tenía mucho trabajo por delante, pero como había dicho su padre, la aldea siempre podía reconstruirse. Era la gente la que la hacía lo que era. Naruto parpadeó al ver el cilindro de madera que sobresalía de debajo de un gran escombro. Era extraño. Mirando a los miembros de Road, Naruto admitió que lo ignoraban y procedió a sacar el cilindro con cuidado. Parecía del mismo tamaño que un pergamino normal y un poco dañado, pero era de esperar considerando dónde lo encontró. Al volver a mirar la raíz, Naruto decidió no arriesgarse y la guardó en su bolsillo, el mismo que contenía los diminutos fragmentos del collar del primer Hokage. Los fragmentos que había buscado y reunido con tanto esmero. De hecho, le ayudó el hecho de haber estado luchando contra Pain en ese momento y de haber permanecido inmóvil cuando se rompió. Significaba que todos los fragmentos estaban en la misma zona. Más o menos. Sin embargo, en el momento en que el cilindro de madera tocó el cristal azul, Naruto se desmayó, sin siquiera estar completamente seguro de por qué su cabeza estaba golpeando el suelo en primer lugar. 0. Mirar el agua era algo que hacía a menudo, reflexionando sobre su caudal casi infinito, como reflexionaba sobre su estado de vida y el de su familia. ¿Qué tenía el agua que lo cautivaba tanto? Nunca podía estar seguro, la fascinación simplemente estaba ahí. Al levantar la mano que sostenía la piedra plana, Senju Hashirama estaba a punto de lanzarla al agua cuando un cuerpo que caía lo dejó paralizado. El extraño fenómeno causó un gran chapoteo al caer al agua. ¿De dónde había salido? Alzando la vista al cielo, Hashirama tuvo que concluir que no había ramas de árboles de las que pudiera haberse caído. Sin embargo, allí estaba, flotando en el agua y empezando a hundirse. Un momento, hundirse. Los cadáveres no solían hundirse.
Hashirama se abalanzó sobre el agua y revisó rápidamente los signos vitales de la persona. Le sorprendió descubrir que estaba viva, aunque apenas estuviera viva. Normalmente, cada vez que veía a alguien flotando en el río, revisaba sus signos vitales y a qué clan pertenecía. Sin embargo, siempre estaban muertos, pero este no. Sin pensar si era un enemigo o no, Hashirama sacó al niño del agua y lo arrastró hasta la orilla donde había estado sentado. Observándolo críticamente, Hashirama concluyó que el niño parecía tener más o menos su edad, quizás menor, quizás mayor. Pero solo un poco, en cualquier caso. ¿Es ese uno vivo? Hashirama levantó la vista sorprendido, maldiciéndose en silencio por haber sido sorprendido por el otro. Sí, ayúdame a llevarlo a un lugar seguro, Madara. ¿Por qué? Podría ser un enemigo, respondió Madara, mirando al chico inconsciente con recelo. No podemos dejarlo solo. Además, nunca había visto algo parecido por aquí. ¿Podríamos aprender algo de él?, respondió Hashirama simplemente, levantando un brazo del chico y colocándolo sobre sus hombros. Podría haberlo hecho fácilmente solo, pero disfrutaba obligando a Madara a hacer trabajo innecesario. La mirada de Madara se fijó en la diadema con la placa de metal brillante en la frente del rubio y sin decir palabra se movió para tomar el otro brazo del chico. Su ropa es extraña, reflexionó Hashirama, mirando de reojo el atuendo del chico. Lo dice el del peinado de maceta y los pantalones de cortina ondulantes. Madara resopló. Hashirama le dirigió una mirada fulminante antes de observar a su alrededor y guiarlos a una pequeña cueva en esa parte del bosque. Bajaron al niño con cuidado, observándolo un momento. Parece un ninja. Tiene las herramientas necesarias, añadió Madara, sacando un shuriken de la bolsa y examinándolo con atención antes de volver a guardarlo. Aunque tiene algunas peculiaridades. No se parece en nada a lo que tenemos. Este es mejor, más suave. Parece que será más preciso en combate. Pero no creo que haya resultado herido en combate. No tiene heridas ni ninguna de las marcas habituales en su ropa, murmuró Hashirama, añadiendo sus propias ideas a la sesión de intercambio de ideas. ¿Qué opinas de su diadema?, preguntó Madara en voz baja. Aparte de eso, no veo nada más que pueda determinar a qué clan pertenece. No, sí tiene una marca de clan. Aquí en el hombro. Creo que es un símbolo Uzumaki, pero nunca lo había visto así ni con ese tipo de ropa. En cuanto a la diadema, no es raro que los ninjas lleven algo en la frente. Simplemente nunca lo había visto, respondió Hashirama pensativo. Madara frunció el ceño antes de tomarle el pulso al chico. A Hashirama no le gustó el color que estaba adquiriendo. Ya lo he visto antes. Es una forma rara de agotamiento de chakra. Puede que no lo logre. Apenas aguanta así, murmuró Madara, frunciendo el ceño con ira. Tengo la sensación de que estará bien. Me parece un luchador. Pero supongo que eso significa que tendremos que cuidarlo, ¿no?, reflexionó Hashirama. Probablemente. Esta forma de agotamiento de chakra lo dejará débil e indefenso durante semanas, si no un mes o dos. Es terrible. Ni siquiera podrá defenderse. Exclamó Hashirama. Tranquilo. Si ponemos buenas trampas y colocamos buenos genjutsus por aquí, nadie lo encontrará, le recordó Madara al otro ninja con un movimiento de cabeza. ¿Estás seguro de que conoces algunos lo suficientemente fuertes? Madara casi le espetó que su clan se especializaba en genjutsu, entre otras cosas, pero que eso iba contra las reglas. Delataría su apellido. Sí, bueno, lo mejor que podemos hacer es intentarlo. Ni siquiera estoy seguro de que sea la mejor idea. Claro que sí. ¿Necesita ayuda?, replicó Hashirama con tono infantil. ¿Y si es un enemigo?, preguntó Madara con una ceja levantada. Si es un enemigo, entonces es un enemigo muy malo. Ni siquiera podría matar una mosca ahora mismo, y mucho menos matarnos. Supongo, ¿tienes algo de comer ahora mismo?, concedió Madara. Hashirama miró a su alrededor antes de sacar un trozo de pan envuelto. ¿Servirá? Si lo remojamos en agua, entonces sí. Madara tomó el pan ofrecido y apoyó al joven, exhausto de chakra, contra la pared. Hashirama nunca había visto a un shinobi con un chakra tan agotado y, por lo tanto, no sabía muy bien cómo tratarlo. Así que lo único que podía hacer era proporcionarle a Madara lo necesario para cuidar al chico. Cuando Madara terminó, Hashirama sintió una sensación de inutilidad. Si lo que el otro había dicho antes era cierto, necesitaba aprender a cuidar de esa persona, y rápido. Después de todo, ninguno de los dos podía venir todos los días. Madara, ¿podrías explicarme más sobre cómo cuidar a una persona con el chakra agotado?
No puedes venir todos los días y yo tampoco, así que tendremos que turnarnos. Pero nunca antes había tenido que cuidar a alguien tan indefenso, preguntó Hashirama en voz baja, con la mirada perdida en el shinobi de vestimenta extraña que había caído literalmente bajo su cuidado. Había visto gente así de indefensa, pero nunca duraban lo suficiente como para que alguien la cuidara. Vivía en una época de guerra, así que era de esperar. Sentía que debía saber cómo cuidar a estos shinobi, pero le avergonzaba decir que no lo sabía. En realidad, es simple. Deberías mejorar tus habilidades médicas entonces. El punto es asegurarte de que no mueran, respondió Madara y Hashirama lo fulminó con la mirada al no responder, pero tomó el consejo en serio. Trabajaría en sus habilidades médicas. Después de todo, siempre habría quienes necesitaran curación. Deberíamos irnos. Se hace tarde. No podré ir mañana, dijo Madara con un suspiro, mirando el cielo y el sol que se acercaba a ponerse. ¿Crees que estará lo suficientemente cálido? Hashirama se mordió el labio. Tráele una manta mañana, dijo Madara con un gesto de desdén por encima del hombro mientras salía de la cueva, ya con su chakra listo para realizar algunos genjutsus. Y dame un poco de tu chakra para que pueda activarlo en el genjutsu. Hashirama le dirigió una última mirada al adolescente dormido, fijándose en las marcas de bigotes, el cabello rubio brillante y la diadema brillante antes de asentir para sí mismo y seguir a Madara fuera de la cueva, ayudándolo a colocar las trampas antes de regresar al río. Cada uno, de pie frente al otro en lados opuestos, se lanzaron una piedra, la atraparon y se la guardaron en el bolsillo. Con un pequeño gesto de la mano, ambos simplemente desaparecieron como solo un shinobi podía hacer. 0, 0, 0. Hashirama corrió torpemente entre los árboles con su manta y almohadas robadas. Se rió entre dientes mientras se dirigía al río, intentando llegar sin que lo siguieran. Esto era realmente emocionante y divertido. Algo que no había tenido mucho últimamente. Se dio cuenta de que su hermano menor lo había visto tomar las cosas de madrugada, pero no había dicho nada. Tobirama era extraño en ese sentido. A veces te ponía en evidencia y otras veces te dejaba solo con una mirada severa de desaprobación y, en este caso, con una ligera curiosidad. Saltando el río con facilidad, Hashirama no se detuvo, sino que siguió avanzando hacia los árboles del otro lado. Esta vez, corrió sin hacer ruido y tuvo cuidado con los enemigos. No podía permitirse que vieran a su nuevo protegido. El adolescente rubio apenas podía defenderse, y como Hashirama no podía quedarse mucho tiempo en ese momento, tampoco podía defenderlo. Era una hora intempestiva de la mañana, cuando ni siquiera su padre se había levantado para cuando se fue. El plan de Hashirama era regresar justo antes de despertarse para que nadie lo echara de menos. Una pequeña parte de su mente contempló la idea de una forma de que Madara supiera que había estado allí y viceversa. Lo pensaría un poco más tarde y lo hablaría con Madara cuando se volvieran a ver. Al aterrizar frente a la cueva, Hashirama miró rápidamente a su alrededor antes de desaparecer en la cueva semioscura y notó de inmediato que el chico ni siquiera se había movido de la posición en que se encontraba el día anterior. ¡Qué incómodo! También se había acordado de traer algo de comida y había traído sopa. Se sentía orgulloso de haber pensado en algo nutritivo y comestible para el rubio indefenso. Imitando las acciones de Madara ayer, Hashirama logró darle más comida al adolescente por el momento. ¿Quién vendría mañana? Madara solo había mencionado que no podría venir hoy. ¿Y qué tal el día siguiente y el siguiente? Hashirama no podía venir siempre, igual que Madara. Con cuidado, colocó la almohada sobre una superficie plana antes de colocar al adolescente sobre ella, estremeciéndose al sentir el frío. Debería haber traído la manta la noche anterior, pero la noche era el momento más peligroso para acechar en el bosque. Si no tenías cuidado, era probable que tus propios compañeros de clan te mataran por confundirte con un espía. Hashirama no tenía ganas de que lo ensartaran por estupidez, no sonaba bien y conociendo a su Otousan, el muy estirado bastardo haría que pusieran eso en su lápida. Lo único que podía hacer por ahora era arropar al adolescente con la manta gruesa. Tenía que regresar. Al menos el chico tenía un poco más de color en las mejillas. 0, 0, 0. Logró llegar a la puerta de su habitación cuando su padre gritó su nombre. Uy. Lo delató Tobirama después de todo. Girándose para encarar a su Otousan, que se acercaba, Hashirama hizo una reverencia respetuosa a modo de saludo. Otousan. ¿Dónde estabas? Te llamé hace 5 minutos, pero tu hermano dijo que no estabas, preguntó su padre. Tenía que irme, respondió Hashirama simplemente. ¿Ir? ¿Ir a dónde?
Ya sabes, ve, Hashirama enfatizó la última palabra, usando un tono que solo significaba una cosa: ir al baño. Bien. La mejilla de su padre se veía un poco menos pálida de lo habitual, y su mirada se desvió ligeramente hacia un lado antes de volver a mirar con severidad a Hashirama. En fin, te quiero presentable y en la sala de reuniones en 5 minutos. ¿Entendido? Hashirama asintió sin decir palabra. Suo Tousan parecía estar de uno de esos humores hoy. Uno de esos humores en los que un movimiento en falso puede acarrearte un golpe rápido y doloroso. Que Dios te ayude si intentas esquivarlo como cualquier shinobi de verdad, y que Dios no permita que no lo intentes. Sea como sea, lo enfurecía, así que Hashirama solía conformarse con uno de cada. Permitió que el primero lo alcanzara, pero después esquivó como si le fuera la vida en ello, como probablemente ocurría cuando ponía a su padre de tan mal humor. Ponerse presentable era irrelevante, ya que llevaba horas vestido. Solo tenía que cepillarse los dientes, así que cogió un poco de arena limpia del vaso de su habitación y se la frotó en la boca y los dientes antes de escupirla y enjuagarse la boca con agua. Mientras Hashirama se apresuraba a la sala de reuniones de Suo Tousan, fue recibido con breves reverencias y saludos. Como hijo del jefe del clan, se esperaba que estuviera siempre en su mejor momento. Así que tuvo que corresponder a todos esos saludos. Date prisa o llegarás tarde, advirtió Tobirama desde un rincón oscuro, con los brazos cruzados mientras observaba con una expresión ligeramente divertida en sus rasgos casi infantiles. Pero ese chico siempre había sido demasiado serio, ¿y quién podía culparlo? Hashirama se detuvo frente a la habitación y se tomó un momento para recuperar el aliento y alisarse el cabello. Luego inclinó la cabeza antes de abrir la puerta con cuidado y entrar, manteniendo la cabeza agacha en todo momento. Ya estaba descalzo, así que no necesitó quitarse los zapatos. Da un paso adelante, Hashirama, y levanta la cabeza, ladró su padre con impaciencia. Haciendo lo que le ordenaron, Hashirama se encontró con otras 4 personas: Suo Tousan, el jefe del clan Uzumaki, otra mujer del clan y una joven que también lucía el símbolo del clan. Inmediatamente se preguntó si habría algún Uzumaki rubio y si esta chica lo sabría, pero decidió no preguntarle ahora mismo, ya que eso significaría admitirle a Suo Tousan que albergaba a un enemigo potencial en una cueva del bosque y que lo cuidaba. Sí, eso no caería muy bien. Voy directo al grano, Hashirama. Como sabes, la esperanza de vida de un shinobi es muy baja, y para los hijos de shinobi, aún menos. Suo Tousan empezó a decir, y Hashirama apretó los dientes para no responder. Él y Suo Tousan seguían discutiendo apasionadamente sobre ese tema. Como tal, se ha acordado que tú y Uzumaki Mito, aquí Suo Tousan hizo una pausa para señalar a la joven pelirroja, se unirán en matrimonio una vez que ella haya tenido su primera sangre. Hashirama no pudo evitar que un rubor poco propio de un shinobi se extendiera por su rostro ante esas palabras tan bruscas. Uzumaki Mito, ¿eh? Mirando a la chica con más atención que antes, Hashirama percibió un cierto atisbo de belleza femenina, un orgullo y una fuerza majestuosos que se asomaban a través de su adolescencia infantil. Sabía que no debía discutir. Los matrimonios concertados no eran raros, ya que ayudaban a formar alianzas, y como hijo del jefe del clan, lo esperaba. Pero no tan pronto. También ayudaban con el tema de la esperanza de vida. Los shinobi siempre se casaban jóvenes, y normalmente solo los hombres se convertían en ninjas. Las mujeres ninja, las kunoichi, eran escasas. Aún así, los Uzumaki parecían dejar que sus hembras estudiaran sus famosas artes del sellado a su antojo. Tenía sentido. Sin embargo, que las mujeres no fueran shinobi activas no significaba que no pudieran darte una paliza desde el primer día. Las mujeres daban miedo, no hace falta decir más. Mito guardó silencio, con la mirada fija en el suelo, esperando alguna reacción del joven que sería su esposo. Su mirada curiosa empezaba a molestarla e incomodarla. ¿No podía decir algo ya? Bueno, siempre pensé que el cabello rojo del clan Uzumaki era hermoso. Hashirama sonrió, sus ojos brillando con una diversión juvenil, inusual en su estado de guerra. Encantado de conocerla, Lady Mito. Senju Hashirama a su servicio. Wow, miren eso. De hecho, pude decir mi nombre completo. El encanto de Hashirama era difícil de ignorar y Mito sonrió a su pesar. Su madre le había dicho que era un asunto serio y que debía tratarse como tal. Sin embargo, este chico le dificultaba mucho actuar en consecuencia. De hecho, si Mito fuera honesta consigo misma, admitiría que su peinado y su estilo necesitaban un poco de trabajo, ya que actualmente le dificultaba tomarlo a él y a cualquier cosa que dijera muy en serio.
Ya que estás aquí, Hashirama, tengo una nueva misión para ti. Intenta no morir, interrumpió su padre, extendiendo la mano para coger un pergamino que había apartado. Odiaría que todo esto fuera en vano, añadió en voz baja, y Hashirama solo estaba medio seguro de que bromeaba. Por primera vez desde que entró en la habitación, la compostura de Hashirama flaqueó. Sus ojos brillaron de ira mientras su sonrisa se desvanecía de su rostro, reemplazada por la seriedad vacía de un shinobi con el líder de su clan, ya no el hijo ni la Otousan. Se espera que estés fuera una semana aproximadamente, empezó su padre, y por un instante, el pánico se apoderó de su rostro inexpresivo. Un pánico que no pasó desapercibido para su padre, quien hizo una pausa en su explicación de la misión. ¿Hay algún problema? Estaba trabajando en un nuevo jutsu. Algo realmente asombroso si logro dominarlo, y sentí que me estaba acercando, eso es todo, añadió Hashirama con poca convicción. No podía decir que tenía que atender a un shinobi exhausto de chakra. Necesitaba hacerle saber de alguna manera a Madara que no volvería hasta dentro de una semana. ¿Un nuevo jutsu? Si lo completas, ¿cuáles serían sus capacidades? Preguntó su padre con un leve destello de interés en la mirada. Apenas tenían tiempo para aprender jutsus heredados de familia. El tiempo lo dedicaban a luchar contra otros clanes, apenas a entrenar. Crear un jutsu era harina de otro costal. Ah, mierda. Había mentido sobre el jutsu, más o menos. Vamos, Hashirama, piensa. Siempre había ideas rondando en tu cabeza, encuentra una y úsala. Bueno, intentaba combinar el estilo agua con el estilo tierra para ver qué creaba, explicó Hashirama, sacando pecho y usando un tono reservado e imponente para añadir misterio a su especie de mentira. Pero eso es como un jutsu de colaboración, argumentó su padre, casi con desdén y definitivamente decepcionado. No como un jutsu colaborativo. Cuando dos personas colaboran en un jutsu, aún se pueden ver los dos elementos por separado. Lo que quiero es combinarlos por mi cuenta, sin la ayuda de un segundo shinobi, y mezclarlos tan a fondo que cree algo nuevo, algo con la flexibilidad y la agilidad del agua, pero con la fuerza de la tierra. Hashirama explicó cómo se le ocurrió esta pequeña mentira piadosa. Era un concepto fascinante y, si lo lograba, las posibilidades serían infinitas. Es una linda fantasía, Hashirama, pero en momentos como estos, no puedo permitir que la concibas. Eres demasiado inexperto, para controlar las dos naturalezas de chakra necesarias para lograr esta hazaña. Es hora de que madures. Esta es tu misión. Espero que te vayas mañana por la mañana. Respondió su padre, aunque con genuina tristeza y arrepentimiento en su tono. Hashirama sabía que su padre deseaba que tuviera la vida de un niño, pero sabía que era un shinobi y, como tal, tendría que vivir como tal. Sí, Otousan, respondió Hashirama con una ligera reverencia. Mentalmente, empezó a calcular la manera de avisarle a Madara que no regresaría en una semana. Quizás podría incorporarlo a las trampas de Genjutsu. Revisando rápidamente los parámetros de la misión escritos en el pergamino, notó con suerte que estaba en la misma dirección que el río, así que no tendría que desviarse para dejar el mensaje. ¿Podrías aprovechar el día para conocer a Uzumaki Mito, o pensabas irte otra vez? Había un matiz de desafío en el tono de Otousan de Hashimara. Solo un poco más tarde, respondió Hashirama en voz baja. No podía permitirse enfadar a su padre en ese momento. Ya veo. Bueno, pueden retirarse. Aún tengo algunas cosas que discutir con el jefe del clan Uzumaki. Hashirama hizo una nueva reverencia y Mito se levantó, haciendo también una reverencia. Ambos salieron por la puerta con la cabeza agacha. Sin embargo, al salir, Hashirama dejó que sus verdaderos sentimientos se apoderaran de su rostro. Había ira, sin duda, pero también preocupación. Mito lo miró, sus ojos captaron su expresión oscura antes de apartar rápidamente la mirada, mordiéndose el labio inferior. ¿Sucede algo, señora Mito? Preguntó Hashirama, y la ira desapareció de su rostro al hacerlo. Y no me importa que hables conmigo libremente, lo prefiero. Mito dudó antes de suspirar y mirar de nuevo al joven Senju. ¿De verdad estás contento con nuestra inminente unión? Hashirama se rió. No tienes que ser tan formal. Sé que los Uzumaki no son famosos por su comportamiento reservado y el esfuerzo debe ser agotador. Pero por lo demás, sí. Diría que estoy contento con nuestra inminente unión. La verdad es que no hay mucho de qué estar triste. ¿Estás contento? ¿Bromeas? Me casaré con un Senju, no con cualquier Senju, el hijo del jefe del clan. Claro que estoy feliz. Exclamó Mito, abriendo mucho los ojos de emoción.
Sabes que odiaría pensar que solo te casas conmigo por mis títulos, dijo Ashirama con el ceño ligeramente fruncido, pero sus ojos brillaban con picardía. Mito, sin embargo, no lo vio y, como resultado, su emoción se transformó en alarma y tartamudeó tan rápido como pudo. No, no. No me refería a eso. En absoluto. Es solo que, desde que tengo memoria, los Senju han sido aclamados como uno de los clanes más grandes de las naciones elementales, solo rivalizados por los Uchiha. Supongo que estoy un poco sobrecogida. No te preocupes. Lo entiendo. Y los Uzumaki tampoco son fáciles de vencer. He oído que se ensucian mucho cuando es necesario. Ashirama sonrió suavemente, inquieto hablando de una gloria que consideraba inmerecida simplemente por haberse ganado mediante la guerra. Oye, ¿puedes salir del complejo?, preguntó Ashirama emocionado y de repente, provocando un sobresalto en Mito. No estoy seguro, respondió Mito frunciendo el ceño. Bueno, vamos. Estás conmigo, así que estarás bien. Ashirama la agarró de la mano, haciéndola chillar de sorpresa, y empezó a tirar de ella hacia los árboles. Solo lograron pasar 3 árboles antes de que una voz familiar les hablara desde detrás del árbol que tenían al lado. Te recomiendo, hermano, que no te vayas hoy. Y menos con Lady Mito. Tobirama estaba apoyado en el árbol, con la mirada fija en el suelo mientras hablaba y los brazos cruzados. Ah, siempre tan serio. ¿Qué te pasa, hermanito? ¿Estás más triste que de costumbre hoy?, bromeó Ashirama, tentado de alborotarle el pelo al joven Senju, pero decidió no hacerlo. No, solo soy más realista que tú. Ni a Otousan ni al jefe del clan Uzumaki les agradará que saques a su hija de la seguridad del complejo Senju, dijo Tobirama, levantando la mirada para posarla en Mito. Muy bien, tienes razón. ¿Volver con nosotros?, concedió Ashirama con una sonrisa. En respuesta, Tobirama levantó un pergamino y la sonrisa de Ashirama se transformó en angustia. Cuídate. Era lo que quería decir, pero no lo hizo. Era un shinobi, y a un shinobi no le importaba la seguridad de los demás. O al menos eso era lo que se suponía que debían ser. Sin embargo, Ashirama le lanzó un bufido a su hermano menor y dijo con arrogancia: si no sales vivo de esa, te enterraré en calzoncillos y se lo contaré a todo el mundo. Eres un niño, espetó Tobirama, pero una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Mito no pudo evitar estar de acuerdo en secreto con el joven Senju. 000. Naruto se sentía pesado. Demasiado pesado para moverse y demasiado pesado para siquiera preocuparse. Era muy vago en su percepción del mundo que lo rodeaba, pero esa percepción era prácticamente nula. Ni siquiera podía distinguir si estaba acostado o sentado. No podía distinguir si tenía hambre o sed. Algo en los confines de su conciencia quería ser reconocido, pero no podía concentrarse en ello, no podía concentrarse en nada. Solo había en su pequeño mundo el constante babum, babum, babum de los latidos de su corazón y su respiración superficial pero rítmica. Fue suficiente para que se volviera a dormir. 000. Finalmente. Ashirama jadeó al entrar en la cueva. Se había esforzado en esa última misión y había logrado terminarla antes del tiempo asignado, lo cual era un logro en sí mismo. Normalmente no te daban suficiente tiempo. Lo siento, Madara. Esa misión fue brutal. Dame un segundo, jadeó Ashirama. Es difícil creer que puedas igualarme en taijutsu. Madara negó con la cabeza. En fin. Su pulso se ha acelerado y aguanta. Creo que tienes razón. Es un luchador. Ah, y se me están acabando las excusas para venir. Solo diles que estás trabajando en un nuevo jutsu ultra secreto, ofreció Ashirama. Y tuve que huir de un clan entero que intentaba matarme. Dame un respiro, por favor. Tu sugerencia de jutsu requiere que tenga un jutsu adecuado para presentar al terminarlo, gruñó Madara con un puchero infantil. Y más vale que sea adecuado, o me las veré en el culo. Oye, lo tienes fácil. Solo tienes que decir jutsu. Yo, en cambio, le dije a mi Otousan que estaba trabajando en un jutsu colaborativo. Eso va a requerir más habilidad de la que tengo ahora mismo. Ashirama respondió con un puchero. Tú fuiste quien se lo dijo. Además, ¿no quedamos en trabajar en nuestros puntos débiles? Esta es una buena motivación. Hay un claro bastante grande fuera de la cueva. Madara se encogió de hombros. ¿Y te parece bien que practiquemos esto juntos?, preguntó Ashirama, frunciendo el ceño con confusión. Madara guardó silencio un buen rato mientras reflexionaba. Mientras lo hacía, miró fijamente al suelo como si albergara los secretos de sus problemas.
Al levantar la vista, su mirada era vacilante y confusa, pero decidida. Confío en ti. Sin embargo, nunca dejes que esa confianza sea infundada, porque te arrepentirás. Hashirama parpadeó antes de sonreír. Oh, Madara-kun, qué día tan feliz. Tienes corazón, después de todo. Alégrate con todos los milagros, dijo alegremente con un tono cantarín. Madara le dio un golpe en la cabeza con un firme y satisfecho idiota. Pero también había un dejo de cariño en ese tono. Hashirama simplemente rió y rodeó el cuello de Madara con un brazo, acercándolo más. Oye, balbuceó Madara en protesta, pero sus movimientos carecían de convicción. Oh, antes de que se me olvide, dijo Hashirama de repente, mirando el puchero de su amigo, cuyos cabellos negros, normalmente puntiagudos, estaban aún más despeinados debido a su posición. Tenemos que pensar en una forma de que sepamos que hemos estado aquí. Así, cuando estemos demasiado ocupados para venir, al menos sabremos si alguno de nosotros estuvo aquí, o algo así. Hashirama soltó a Madara cuando su puchero se transformó en una mirada pensativa. Madara sacó un kunai y cogió 2 piedras planas. Luego, grabó algo en ambas antes de voltearlas para que Hashirama las viera. ¿Qué tal esto? Las pondremos ahí, junto a la entrada, y si has estado aquí, voltéalas hacia el lado con tu nombre. Entonces iré a verlas y sabré que has estado aquí, y las voltearé hacia el lado en blanco y voltearé el mío para que aparezca mi nombre, sugirió Madara. Hashirama guardó silencio mientras observaba las piedras. Su expresión se tornó muy triste, su aura irradiaba abatimiento y autodestrucción. Madara-kun, susurró con un tono de profunda depresión, ante lo cual Madara arqueó una ceja. Escribiste mal mi nombre. Idiota. Gritó Madara, intentando golpear a Hashirama una vez más, pero el otro se apartó riendo. Sabes que para alguien que acaba de volver de una misión, tienes demasiada energía, añadió pensativo mientras se dirigía a la entrada para colocar las piedras, con la cara blanca hacia arriba, en el suelo. Sí, bueno. Me alegro de estar de vuelta. Hashirama suspiró antes de sentarse junto al rubio shinobi. Había tantas cosas que quería contarle a Madara. Como su matrimonio arreglado con Lady Mito y la misión en la que acababa de participar, pero no podía. Iría en contra de su código como shinobi. En cambio, preguntó, ¿cómo está? Como dije, hay una mejora, pero no estoy seguro de cuánto. No soy bueno percibiendo, respondió Madara encogiéndose de hombros. Solo ha pasado una semana, así que supongo que una mejoría es mejor que nada. ¿Cuánto suelen tardar en despertar? Hashirama observaba pensativo al shinobi inconsciente. Sería una pena que tuvieran que matarlo por ser un enemigo. Depende de la persona, la verdad. He visto a algunos despertar a las 2 semanas y a otros a los 2 meses. No he visto suficientes casos como para tener un promedio, explicó Madara, sentándose a su lado. No me imagino exigiéndome tanto que agote mi chakra de esta manera. ¿Lo has hecho alguna vez? No. Nunca lo he necesitado, pero lo haré si eso significa proteger a mi hermano menor. La mirada de Madara se ensombreció con determinación y Hashirama se encontró totalmente de acuerdo con la afirmación. Sí, llegaría tan lejos si eso significara proteger a su hermano menor. 000. Aproximadamente una semana después de su regreso de la misión, con visitas alternadas de Madara a la cueva, Hashirama regresó y encontró a Madara ya allí. Sonrió con picardía mientras se acercaba lo más silenciosamente posible. ¿Cuánto tiempo sin verte, Madara-kun? Gritó Hashirama antes de abalanzarse sobre el otro, que rodó hacia un lado por puro reflejo. Se giró para encarar a Hashirama con el ceño fruncido. Un día harás eso, Hashirama, y voy a acabar atravesándote con un kunai. Sí, aguafiestas. La verdad es que a veces me tomarías por idiota por cómo te comportas. El día que puedas atravesarme con un kunai, me lo mereceré por ser tan lento, se burló Hashirama con un aire de arrogancia juguetona. Solo por eso, puedes bañar a Uzumaki aquí. Madara frunció el ceño, usando el apodo que le habían dado al otro shinobi, ya que el ninja o el shinobi inconsciente no era muy específico. ¿Baño? Hashirama tragó saliva. Era algo que ambos habían olvidado por completo, y parecía que Madara sí lo había recordado, incluso se aseguró de traerle ropa al indefenso ninja. Sí, idiota, un baño. Han pasado 2 semanas, respondió Madara arrugando la nariz. Y quién sabe cuánto falta para eso. ¿Y le trajiste ropa?, comentó Hashirama, inclinando la cabeza y observando la tela negra que Madara había traído. Parecía una versión ligeramente más grande de la ropa que solía usar.
Sí, lo hice, porque si tuviera que usar la ropa que usas tú, se moriría de vergüenza, respondió Madara antes de levantar a Uzumaki y bajar la pestaña metálica que sujetaba su chaqueta. Sabes que esos eslabones son geniales. Me pregunto de dónde los habrá sacado. Es ingenioso, dijo Hashirama con una sonrisa, ignorando el comentario sobre su ropa. Madara simplemente gruñó su acuerdo mientras se quitaba la chaqueta, que antes era de colores brillantes, y se la lanzaba a la cabeza. El chico llevaba una sencilla camisa negra debajo y lo que parecía una camisa de malla. En ese momento, Hashirama ayudaba a Madara, forcejeando con la tela marrón de la diadema. Estaba atada con la máxima fuerza, lo que dificultaba bastante su extracción, pero el Senju logró colocar el objeto con cuidado junto con el resto de la creciente pila de ropa de Uzumaki. Pronto le quitaron también las bolsas de armas y los zapatos, dejando al adolescente solo con sus pantalones. Las cicatrices en su cuerpo delataban una dura vida shinobi, y tanto Hashirama como Madara conocían esa sensación. ¿Acaso este adolescente también había sido víctima de estos tiempos difíciles? Debía ser un buen shinobi para haber sobrevivido hasta ahora. Con movimientos rápidos y ensayados, Madara le quitó los pantalones al adolescente, dejándolo en ropa interior. ¿Sabes? Este tipo tiene cosas raras en la ropa. Hashirama jugueteaba con el elástico de la chaqueta de Uzumaki. Sí, solo ayúdame, dijo Madara, agitando la mano con desdén. ¿Lo llevamos al río?, preguntó Hashirama, tomando la ropa extra y la de Uzumaki para lavarlas mientras Madara lo levantaba. Sí. A menos que quieras practicar tus jutsus de estilo acuático, reflexionó Madara. Oye, no es mala idea, pero nos mojará el campo de entrenamiento. Hashirama hizo pucheros al pensarlo. Durante la última semana habían estado alternando entre combates de taijutsu y práctica de ninjutsu. Ya sabían que Madara era excepcional en los jutsus relacionados con el estilo fuego y que Hashirama era experto tanto en el estilo agua como en el estilo tierra. Si Madara podía usar otros estilos, aún no había demostrado su habilidad. Entonces, para ahorrarles la molestia de un campo de entrenamiento mojado, los dos caminaron penosamente hacia el río con Madara cargando al shinobi inconsciente en ropa interior sobre su espalda y con Hashirama cargando los dos conjuntos de ropa en sus brazos. ¿Sabes qué? Lo llevarás de vuelta a la cueva porque creo que te fue fácil aquí, se quejó Madara. Ay, pero se ve tan lindo ahí, babeando sobre tu hombro. Hashirama sonrió en respuesta. Está babeando, gritó Madara alarmado, lo que solo divirtió aún más al Senju. Tranquilo, jadeó Hashirama entre carcajadas. Solo bromeaba. Una vez que llegaron al río, Hashirama salió primero para ver si había alguien cerca, con cuidado de mirar en cada lugar donde pudiera haber alguien. Su hermano le había dicho a menudo que necesitaba practicar su intuición y estaba totalmente de acuerdo con el joven Senju. Dando el visto bueno, le hizo una señal a Madara para que se acercara y rió disimuladamente mientras Madara bañaba a su protegido mientras él se encargaba de la extraña ropa brillante. Su jutsu de estilo acuático recibió bastante trabajo, eso era seguro. El tipo debía de haber estado haciendo cosas muy pesadas antes de caer al río. Hashirama lo reconoció como el mismo tipo de manchas y pequeños desgarros que acompañaban a los hombres que construían las casas. ¿Acaso este tipo estaba construyendo algo? Para su horror, la ropa naranja se volvía aún más brillante cuanto más limpia estaba. ¿Cómo había sobrevivido tanto tiempo con algo que le quemaba tanto los ojos? Y Madara tuvo el descaro de decir que su sentido del estilo estaba retorcido. Madara, por otro lado, le sujetó firmemente los calzoncillos y notó que, si bien era pequeño, su edad probablemente superaba la estimación inicial. Su complexión y sus miedos sugerían la peligrosa vida de un shinobi, y una buena, además de aumentar la edad que Madara estaba construyendo lentamente en su mente. Decía que Hashirama y él tenían unos 12, 13 o incluso 14 años. Este adolescente tendría quizás 16, 17 y casi 18. Tendría que esperar a que despertara y avisarles para estar seguros. ¿Y entonces qué fue lo que lo llevó a terminar en esa situación? Madara puso una mano sobre el pecho del chico, intentando detectar el chakra para ver cuánto había avanzado desde que lo encontraron. Solo encontró un pequeño destello que apenas había crecido, casi imperceptible. ¿Por qué tardaba tanto? ¿Acaso el adolescente quería despertar? Madara lo entendería perfectamente si no lo hiciera. Incluso Hashirama lo entendería. Listo, anunció Hashirama. Ahora puedes usar tu técnica de fuego para secarlos. Pero no les prendan fuego, ok. El Uchiha puso los ojos en blanco ante el hiperactivo Senju antes de refunfuñar. Oye, ven a ayudarme a vestirlo.
Y añadió en voz baja, y no sería un crimen si prendiera fuego a esas cosas horribles. Los dos adolescentes trabajaron en silencio para secar al adolescente inconsciente y ponerle la ropa que Madara había traído. Ambos sabían que era algo potencialmente peligroso, pero ninguno tenía la energía para preocuparse. Solo querían ayudarlo. 000. Naruto podía sentir la frescura del agua, lo que lo ayudó a despertarse un poco. Esta vez estaba más consciente, si más consciente significaba que podía sentir el agua, aunque fuera un poquito. Era agradable, refrescante. Logró recordar que debía estar en algún lugar, que debía estar haciendo algo, pero no recordaba los detalles. Tenía que despertar ya, pero no podía. Simplemente no tenía energía. Su cuerpo y su mente preferían dormir. El agua, por más fría que estuviera, no pudo mantener su atención por mucho tiempo y se encontró cayendo nuevamente hacia abajo. Aún así, seguía despertando. Bueno, despertar no era la forma correcta de decirlo. Quizás, después de todo, tomar conciencia era mejor. Los pequeños detalles también empezaron a captar su atención. Todas las pequeñas cosas que no había notado hasta que ya no la tenía, como el más mínimo tic en sus manos, que se sentía como el mayor logro de su vida. O el ligero cambio en su entorno, la temperatura o incluso el terreno. Al principio no oyó nada, pero los sonidos llegaron mucho antes que el movimiento. No era nada distinguible cuando llegó, solo un ruido intermitente, reconfortante y fuerte a la vez. Más tarde, empezó a distinguir cosas como el canto de un pájaro, el agua corriendo a veces y el sonido de pasos que se acercaban. No sabía por qué, pero esos pasos eran algo que esperaba con ilusión. Entonces empezó a notar que había dos tipos de pasos, uno apresurado y casi alegre, y otro lento y mesurado, con cada paso controlado. Sin embargo, ambos eran cautelosos. Ambos eran pasos de shinobi. A medida que Naruto se volvía más consciente, algo que le sobraba era tiempo para pensar. Cosas en las que no había pensado antes, como Sasuke y Danzo Teme, Jiji y Suotousan, comenzaron a darle vueltas en la cabeza. Suotousan esperaba que fuera un héroe. El Sandaime no le había dicho ni una palabra sobre sus padres, solo le había dicho que murieron en el ataque del Kyuubi y que no tenía sentido hablar de muertos. Pensó en Sakura-chan y Hinata-chan, las dos kunoichi tan diferentes que eran, y se preguntó qué sentía realmente por ellas ahora. Pensó en muchas cosas. En las aldeas, en ramen, mucho ramen, en sus días en la academia y en los días que pasó con Jiraiya, Kakashi, Yamato y todos los demás shinobi de Konoha. Incluso pensó en sus fracasos y por qué se les consideraba así. Diablos, su mente debe haber estado realmente aburrida si Itachi la cruzó en más de una ocasión. Sin embargo, sobre todo, se encontraba pensando en el Kyuubi y su odio, y se sentía inclinado a estar de acuerdo con él porque estar atrapado, francamente, era horrible. Era esta sensación de indefensión pero consciente la que el Kyuubi sentía constantemente. Podía verlo todo a su alrededor, pero no podía hacer nada más que quedarse dentro de Naruto y reflexionar. Con razón era tan gruñón. Naruto simplemente tuvo demasiado tiempo para pensar. 000. Oye, Madara, ¿lo llevamos al sol? Ya sabes, porque podría estar cansado de estar dentro de la cueva, sugirió Ashirama. Habían pasado 4 semanas desde que encontró al shinobi y su chakra había aumentado un poco desde entonces, pero no tanto como les hubiera gustado. Madara le dirigió una mirada al shinobi nuevamente vestido de naranja antes de levantarlo y colocarlo afuera de la cueva, directamente bajo el sol. A veces, Ashirama, no sé qué hay en ese cuenco con esa cabeza cortada tuya. Qué malo, en fin, ¿vamos a entrenar hoy o no? Respondió Madara, cruzándose de brazos y mirando hacia otro lado. Odiaba esos ataques de depresión en los que caía ese idiota. Claro que sí. Ven a por mí con todas tus fuerzas. Ashirama levantó la vista. La nube de fatalidad se disipó tan rápido como se había formado, con una gran sonrisa en su rostro. Como si lo necesitara. Madara se burló con arrogancia. Pero el chico de pelo puntiagudo le devolvió la sonrisa de todos modos y sacó un kunai, corriendo hacia el otro a toda velocidad. 000. Cálido. Todo estaba cálido. Era agradable. El suelo también estaba más blando. La mano de Naruto se movió levemente, pero aún no tenía la energía necesaria para moverse. Sus pensamientos eran más coherentes ahora, no demasiado inconexos. Aún así, el rubio anhelaba desesperadamente compañía aparte de sus propios pensamientos. Había intentado hablar con el Kyuubi, pero no lograba concentrarse lo suficiente. En cambio, se encontró extrañamente ansioso por escuchar a sus dos cuidadores shinobi.
Solo estaban los dos, el apresurado pero feliz y el cauteloso y mesurado. Sin embargo, ambos le eran bastante atentos, como shinobi. Naruto se preguntó quiénes eran y por qué la hoja no lo había encontrado aún. Incluso se preguntó cómo había llegado allí y si Danzo había cumplido de alguna manera su promesa de convertirlo en un arma. Escuchó todas las conversaciones que pudo, pero nunca se mencionó ninguna aldea shinobi, así que ni siquiera sabía si estaba con el enemigo o con aliados. Sin embargo, debían ser aliados, ya que lo cuidaban. En ese momento, estaban en su entrenamiento diario. Era una rutina para ellos entrenar siempre que estaban juntos en el pequeño claro fuera de la cueva, y esta era la primera vez que Naruto estaba afuera con ellos. Sentía una profunda curiosidad por sus habilidades y técnicas. Hoy parecían estar centrados en el taijutsu y, por lo que parecía, fue un buen entrenamiento, y la necesidad de ver el mundo que lo rodeaba no hacía más que crecer. Naruto estaba casi desesperado por salir de esa impotencia. No estaba acostumbrado y esperaba que terminara pronto. Sin embargo, parecía estar mejorando. Lentamente, intentó abrir los ojos, pero solo logró abrir los párpados, de modo que un rayo de luz le impactó las pupilas, quemándolas al instante. Pero podía ver, y eso le animó. Quizás no estaría tan indefenso por mucho más tiempo. Naruto ansiaba el día en que pudiera al menos hablar con sus dos cuidadores. Lo mejor de todo es que podía notar que los dos compartían un vínculo especial, tal como él y Sasuke. 0, 0, 0. 4 semanas se convirtieron en 6 y, con cada día que pasaba, Naruto se sentía mejor y los dos shinobi que lo cuidaban se fortalecían. No les importó mucho que, en cada caso, fuera solo un poco cada día, solo un poco, apenas perceptible, pero el progreso seguía ahí. No siempre estaban juntos, pero uno de ellos siempre acudía a cuidar del shinobi inconsciente, sin faltar ni un solo día si podían evitarlo. Naruto estaba aprendiendo a percibir las cosas de maneras que jamás hubiera creído posibles, y su creciente chakra le permitía percibir cada vez más, hasta que se dio cuenta de que, curiosamente, los dos jóvenes no vivían juntos, sino que provenían de direcciones opuestas. No siempre se limitaban a entrenar. A veces solo conversaban, conversaciones de las que Naruto apenas era consciente. Pero parecían disfrutar de sus charlas tanto como de sus entrenamientos. Madara y Hashirama empezaban a cansarse del mismo campo de entrenamiento, o quizás se sentían cada vez más ansiosos por un nuevo desafío. Hablaron al respecto, pero a regañadientes acordaron esperar hasta que el adolescente mayor pudiera moverse. Así fue como, con mucha anticipación y emoción, finalmente notaron el movimiento de los párpados a mitad de la 6ª semana. Madara. Parece que está despertando, gritó Hashirama alegremente al chico que seguía acercándose a la cueva. Él mismo acababa de llegar y estaba a punto de llevar a Uzumaki al sol. Había presentido la llegada de Madara al aterrizar en el claro. No había visto mucho al otro chico esta semana y se alegraba de verlo hoy. Madara entró corriendo en la cueva y se agachó junto a Hashirama. Nunca lo admitiría, pero estaba tan emocionado como Hashirama. Esto iba a ser genial. Pero una parte de ellos tenía miedo. ¿Y si era un enemigo? ¿Y si después de todo el trabajo que habían hecho, tenían que matarlo de todos modos? Naruto gimió tan suavemente que era casi inaudible. Su mano se contrajo y sus párpados se agitaron. Lentamente, logró levantarlos, notando que hoy no había luz brillante que le iluminara las pupilas. Madara y Hashirama casi se quedaron sin aliento ante el azul brillante. Nunca habían visto un color así. Eran tan azules, todo estaba borroso, desenfocado. Apenas distinguía formas ni colores. Era confuso y emocionante a la vez. Por fin estaba progresando, aunque fuera algo tan pequeño como abrir los ojos. «Oye, ¿puedes hablar?», preguntó una voz entrecortada, mucho más fuerte de lo que probablemente era. «Agua». Casi 7 semanas y esa fue la primera palabra que logró pronunciar. Genial, Naruto. Pero el silencio y la falta de gente lo estaban matando. Era una criatura social y necesitaba los lazos que forjaba para mantenerse con los pies en la tierra. Esperaba que, dondequiera que estuviera y con quienquiera que estuviera, fueran aliados. No podría escapar si no lo eran. ¡Ay, qué mal! La misma voz de antes. Una mancha negra y cremosa se acercó y algo frío y húmedo se posó sobre sus labios. Naruto bebió despacio, sin querer atragantarse. Al terminar, se sintió mucho mejor y logró dedicarle una pequeña sonrisa torcida al otro ninja. Gracias. Entonces, ¿cómo te llamas?, preguntó una nueva voz con calma, recordándole mucho al rubio a Sasuke. Uzumaki Naruto. ¿Quién eres?
Cada palabra, cada sílaba, se pronunciaba lentamente, con dificultad. Hashirama miró a Madara, ambos sorprendidos. ¿El adolescente había dicho su nombre completo? Quizás se había golpeado la cabeza después de todo. Yo soy Madara y él es Hashirama. Jeje, me suena familiar. Es como una lección de historia que probablemente me dormí. Respondió Naruto con una risita cansada. ¿Eh? Dijeron Madara y Hashirama al unísono. Este tipo estaba loco. Konoha, de ahí soy. Fue fundada por los Uchiha y los Senju. En aquel entonces, los jefes de clan eran Uchiha Madara y Senju Hashirama, explicó Naruto, oyendo la confusión más que viéndola en las manchas que tenía delante. Imposible. Los Senju y los Uchiha son rivales. Nunca fundarían nada, al menos no juntos. Hashirama negó con la cabeza. Pero lo hicieron. Fundaron mi aldea. Konoha, la aldea oculta entre las hojas. Seguro que has oído hablar de ella. Es una de las grandes naciones shinobi. Naruto frunció ligeramente el ceño. No existen las aldeas ninja, respondió Hashirama con tristeza. De hecho, sentía lástima por el adolescente. Claramente, había sido alcanzado por un jutsu que dañaba la mente y no había cura. Solo existen los clanes y ninguno trabaja en conjunto a menos que sea mutuamente beneficioso, y nunca por mucho tiempo. ¿Solo clanes? No ha sido así desde la era de los reinos combatientes. No ha sido así en 80 años. Naruto estaba cada vez más confundido. Madara, por otro lado, agarró el hombro de Hashirama, interrumpiendo su respuesta. Arrastró al chico fuera de la cueva, con la mirada fija en el suelo cuando finalmente lo soltó. Dime que no eres un Senju, dijo Madara en voz baja. Madara. Quien quiera que sea ese chico, venga de donde venga, sabe quiénes somos. A menos que, me digas que no eres un Senju. ¿Me preguntas algo tan personal basándote en las palabras de un posible enemigo? Dijo jefes de clan, Madara, lo cual ninguno de los dos somos, replicó Hashirama. Soy un Uchiha, gruñó Madara. Soy el hijo del jefe del clan. Dime que no eres un Senju. Los ojos de Hashirama se abrieron de par en par al admitirlo y comprendió dónde había empezado a invadirlo el pánico. Konoha, de ahí soy. Fue fundada por los Uchiha y los Senju. En aquel entonces, los jefes de clan eran Uchiha Madara y Senju Hashirama. Podría haber sabido el chico quiénes eran desde el principio. Pero no parecía verlos como tales. En cualquier caso, ¿qué significaban sus palabras? Soy el hijo del jefe del clan, respondió Hashirama mirando hacia otro lado. ¿Y entonces dónde nos deja eso? Preguntó Madara. Ninguno de los dos se movió. Este era un momento que nunca se suponía que debía ocurrir. Nunca debían saber los apellidos del otro ni confirmar lo que inconscientemente habían sospechado desde el principio. Los Senju mataron a mis hermanos, susurró Madara. El Uchiha mató al mío, respondió Hashirama con la misma suavidad y voz entrecortada. ¿Y entonces dónde los dejaba esto? Un silencio incómodo resonó en el aire, sus apellidos dictaban que eran enemigos, pero sus corazones les decían que eran amigos, compartiendo un vínculo que nadie más podía entender. Hashirama levantó la vista del suelo. Observó al chico al que había llegado a llamar amigo, un chico en quien confiaba su vida. Seguía siendo el mismo chico, sin importar su nombre ni de dónde viniera. Quiero que la guerra acabe. Quiero crear un mundo donde los niños no se vean obligados a luchar. Eso no ha cambiado, afirmó Hashirama con determinación. Y sigo queriendo que lo hagas conmigo. Los ojos oscuros de Madara se giraron hacia él con sorpresa. Un nombre es un nombre. Podrías haberme matado muchas veces y yo a ti. Así que, confío en ti, pero no dejes que esa confianza sea infundada o te arrepentirás. Hashirama continuó con una sonrisa, imitando las mismas palabras que Madara le había dicho antes. Madara apartó la mirada, con el dolor reflejado en sus ojos antes de volverse hacia Hashirama, con la misma determinación en sus ojos. Un nombre es más que un nombre, o si no, no tendríamos que ocultarlo. El Sharingan rojo sangre cobró vida, pero el Senju no apartó la mirada. Sin embargo, siento lo mismo que tú, por el bien de mi hermano Izuna. Tú y yo llevaremos a nuestros clanes a nuevas alturas, y lo haremos juntos. Hashirama sonrió ampliamente. Y tengo el presentimiento de que esa rubia loca va a ayudar. Los dos se tomaron de las manos con una sonrisa. Hashirama, con una amplia sonrisa, y Madara, con una leve sonrisa burlona. Sí, iban a conquistar el mundo ninja. Madara y Hashirama regresaron a la cueva, solo para encontrar al adolescente profundamente dormido de nuevo. Querían hablar con él, pero algunas cosas, como el chakra agotado de un shinobi loco que necesitaba recuperar sus fuerzas, eran inevitables.
Un peso extraño se había aliviado de sus hombros. Conocían sus nombres, sabían que se suponía que eran enemigos, pero a pesar de eso, habían decidido permanecer unidos. Apuesto a que ya no puedes vencerme en Taijutsu, sonrió Madara, y el Sharingan cobró vida. Ah, ¿sí? Vamos a probarlo. Hashirama sonrió, pero se detuvo para mirar al ninja dormido. Aún así, el rubio es raro. Me pregunto de qué hablaba, pero al menos ya está mejorando. Sí. Al menos habla. Aún no sé si es un enemigo y ese podría ser nuestro mayor error. Esperemos que no nos pille por sorpresa. Que esto no se vuelva en nuestra contra, respondió Madara con tono sombrío, saliendo al claro mientras Hashirama ponía al adolescente al sol, por pura costumbre. En cuanto terminó, sacó un kunai y se abalanzó sobre Luchia, sonriendo ampliamente. Sí, Madara. Deja la paranoia a un lado. Tengo una pelea que ganar y no es divertido cuando estás tan distraído. 0. Luchaban de nuevo. Naruto suspiró antes de abrir los ojos, entrecerrándolos por la brillante luz. Eran tan persistentes. Se preguntó si intentaban demostrar algo. No dijo nada ni movió ninguna parte de su cuerpo para advertirles de su estado consciente. Simplemente observó. Podía distinguir ataques y contraataques estilo Uchiha de una masa. Se notaba en su forma de moverse. La otra parecía ser como la de la academia, solo que mucho mejor, más elaborada, pero Naruto no estaba seguro. Aún no veía muy bien, pero mejoraba con cada parpadeo. Cada vez que uno caía, se levantaba de inmediato y Naruto admiraba su ética. Después de todo, la conocía. Tampoco tenía claro quién era el mejor. Parecían estar a la par, lo cual confundía al rubio. Se suponía que los Uchiha eran mejores, pero, claro, se suponía que estaban muertos. Naruto supuso que si de verdad quería ponerse en marcha, solo tendría que entrar en modo sabio. De todas formas, estaba inmóvil, así que no sería tan difícil, pero eso podría asustar a sus cuidadores, y aún no estaba seguro de su postura. Habían dicho que no existían las aldeas ninja, que los Senju y los Uchiha jamás trabajarían juntos, pero eso era simplemente ridículo. Aún así, Naruto disfrutaba de su compañía, incluso si ellos mismos parecían haber nacido y crecido bajo una roca. Sin embargo, desaparecían en direcciones opuestas cada vez que se marchaban. No vivían juntos. Así que eso significaba que eran dos familias completamente diferentes, criadas bajo una roca metafórica. Sabía que tenían familias por fragmentos de conversaciones que había escuchado y le intrigaban algunas de las cosas que decían. Aún así, esto le resultaba confuso de maneras que nunca antes había conocido. Naruto estaba llegando al punto en que las cosas ya no tenían sentido para él, y la gente dejaba de intentar explicárselo, así que decidió probar con alguien más, o mejor dicho, con algo diferente. Quizás ahora podría concentrarse lo suficiente para hablar con el Kyuubi. Dejó que sus ojos se cerraran de nuevo, concentrándose en sumergirse más profundamente en sí mismo. Se preguntó brevemente dónde habría estado el zorro en términos de chakra. No debería haber tardado tanto en recuperarse, para empezar. Goteo. Al abrir los ojos, Naruto se alegró al descubrir que no solo lo había logrado, sino que además estaba de pie. Estirándose y con una amplia sonrisa, el rubio aprovechó al máximo este repentino giro de los acontecimientos. Esto es muchísimo mejor que estar tirado todo el día, dijo Naruto en voz alta, sin importarle en lo más mínimo que no hubiera nadie cerca para oírlo. Saliendo corriendo con una risita, el rubio corrió por los pasillos en busca del zorro. No tenía muchas ganas de verlo, no después de lo ocurrido durante la pelea con Pain, pero bueno. A tiempos desesperados, medidas desesperadas. Al menos este era el lugar donde conoció a su Otousan. Solo pensarlo le daba vértigo a Naruto. Era una lástima que aún no supiera quién era su madre, pero no importaba. Ya le preguntaría a Baa-chan más tarde. El chapoteo del agua al pisarla siempre divertía a Naruto. Su paisaje mental era realmente especial, aunque solo fuera una alcantarilla. Seguía siendo fascinante. Pero no era momento de hacer observaciones triviales. Había llegado al recodo que conducía a la jaula del Kyuubi. «Oye. Pelusa, ¿despertaste?», chilló Naruto en la oscuridad que solía envolver al nueve colas. Disminuyó la velocidad hasta caminar antes de detenerse frente a los barrotes que contenían a la poderosa bestia. Un ojo rojo sangre se abrió con fastidio antes de que unos dientes enormes lo miraran con desdén. El gruñido fue tan profundo que recorrió a Naruto, haciéndole sentir como si hubiera estado en un terremoto. Lo tomaré como un sí.
Naruto sonrió, sin intimidarse ya por las peculiaridades del zorro. ¿Y por qué sigo en la ruina? Continuó Naruto. Es mi trabajo protegerte de heridas que te pongan en peligro. Ni siquiera yo puedo hacer mucho contra la estupidez, y tú, mocoso, la tienes a raudales. Kyuubi se burló, sin disfrutar para nada de esta visita. Había estado tan cerca de la libertad que le había dolido, solo para que ese maldito cuarto Hokage interviniera una vez más. ¿Y qué demonios me pasa? Preguntó Naruto, ignorando el comentario sobre su inteligencia. Había oído casi todos los insultos posibles. Agotamiento de chakra. Un tipo raro que no he visto desde la época de los clanes en guerra. Lo que nos lleva de nuevo a tu estupidez. No suelo curar heridas causadas por viajes en el tiempo. Fuiste el humano ingenuo que intentó semejante camino estúpido, eres el humano ingenuo que debe vivir con las consecuencias. En cualquier caso, tu cuerpo se está recuperando mucho más rápido ahora que estás despierto, o puedes estarlo. Deberías estar recuperando tus fuerzas antes. Vaya, el Kyuubi estaba siendo sospechosamente servicial en ese momento. La verdad es que fue bastante amable y ahorró tiempo. Espera un minuto, viajar en el tiempo. Chilló Naruto. Eso es imposible. Incorrecto, mocoso ingenuo. Acabas de lograr semejante hazaña, así que es posible. Sin embargo, es extremadamente estúpido siquiera considerar intentarlo, por eso eres un imbécil insensato y claramente falto de inteligencia. Aún así, con toda la suerte que te ha dado tu Kami, has logrado aterrizar con los dos malditos humanos que odio más que a los Yondaime, Senju Hashirama y Uchiha Madara. Los padres fundadores de ese patético cráter que llamas aldea. Son quizás los únicos dos humanos en esta era demasiado estúpidos y curiosos como para matarte al verte. En cambio, se preocuparon por ti, cuando todos los demás te habrían matado. Kyuubi rió entre dientes con sarcasmo. Bueno, lo habrían intentado, pero les habría parecido un pasatiempo mucho más problemático de lo que valía. Entonces Konoha realmente no existe. Sorprendentemente, Naruto comprendía muy bien el concepto. No. No hasta dentro de varios años. Pero bueno, ahora puedes participar en la creación del lugar. Quién sabe, incluso podría darte algunos consejos. Que el Kyuubi fuera servicial era algo preocupante, así que, para no perder la cordura, Naruto decidió hacerlo pasar por sarcasmo. ¿Y ahora qué hago? Susurró Naruto. ¿Y cómo llegué aquí? Sabes, estás sorprendentemente agradable hoy, mocoso. Quizás inconscientemente ya lo sabías. De cualquier manera, me da igual lo que hagas ahora, siempre y cuando cumpla dos condiciones. No te mueras y me dejes en paz. Gracias por el apoyo, Futsubaya, espetó Naruto antes de que sus facciones se suavizaran un poco. Y gracias por la información. Normalmente eres más pesado con las cosas. He llegado a la conclusión de que si te doy lo que quieres, te irás más rápido, así que ahora es tu turno de cumplir con tu parte del trato. Vete. El solitario ojo rojo sangre se cerró, indicando que el zorro había terminado de hablar. Naruto retrocedió, su humor ahora reflejaba lo que había aprendido y sus implicaciones en lugar de estar exultante por el hecho de que realmente era capaz de moverse en su paisaje mental. Así que sí que estaba en el pasado. A menos que el zorro solo estuviera bromeando con él. Ay, ¿por qué no le había prestado más atención a la historia? ¿Cómo iba a convencer a los dos que lo cuidaban de que él era del futuro y que de dónde venía, ellos eran los mejores ninjas que jamás hayan vivido? Un momento. ¿Desde cuándo Madara Uchiha y Hashirama Senju son amigos? Bueno, ¿sabes? Los lazos de amistad parecían ser algo único en cada generación. Kakashi le había hablado de Obito. Luego, Ero Sennin le había hablado una vez de Orochimaru. Era una lástima que siempre terminaran igual, y eso era terrible. Naruto fue sacado de su paisaje mental cuando alguien le metió algo en la boca. Abrió los ojos y vio la mancha Uchiha frente a él. «Te perdiste el desayuno», le informaron secamente. Este niño, este Uchiha tan serio, era uno de los mejores ninjas de la historia y estaba alimentando a Naruto a la fuerza. Fate tenía un pésimo sentido del humor. Naruto se inclinaba a estar de acuerdo con Neji en eso. «¿Vas a matarme?», logró decir Naruto con voz áspera cuando le quitaron la taza de la boca. Parecía que le estaban dando líquidos. Tenía sentido, ya que no podía masticar estando inconsciente. «¿Es necesario?», respondió Madara, arqueando una ceja. Hablaba en serio. «No pelearé contigo ni con Hashirama. Te respeto demasiado para eso», respondió Naruto. «¿Respeto? Ni siquiera nos conoces», respondió Madara con los ojos entrecerrados.
Oh, deja de sospechar, Madara, acaba de felicitarnos, canturreó Hashirama, regresando de donde quiera que hubiera estado, provocando que el Uchiha pusiera los ojos en blanco. Confiaba en que Hashirama ignorara por completo el posible peligro que representaba este chico. No tengo por qué. Ustedes dos son Uchiha Madara y Senju Hashirama. Puede que no lo sean ahora, pero serán los dos ninjas más grandes de las naciones elementales desde el sabio del sexto camino. Naruto suspiró con una leve sonrisa, ignorando o pasando por alto la tensión de los dos shinobi al mencionar sus nombres completos. Lo sé. ¿De qué demonios está hablando? Le susurró Hashirama a Madara, no tan suavemente. No soy de aquí, quiero decir esta vez. Me he dado cuenta de que soy del futuro, de hace unos 80 años, para ser exactos, interrumpió Naruto. ¿Viajar en el tiempo? ¿Es siquiera posible? Madara se mostró escéptico. Hay viajes en el tiempo. ¡Qué divertido! Rápido, dime cómo es el futuro. Gritó Hashirama alegremente, sin importarle en absoluto si era posible o no. ¿Tienen jutsus geniales? Las chicas son unas locas. ¿No hablarás en serio, Hashirama? Se quejó Madara. Nada es imposible, Madara. Solo necesitas la determinación adecuada. Hashirama sermoneó a Uchiha como si le hablara a un niño pequeño antes de volver su atención a un rubio que reía débilmente, con un tono serio. ¿Ahora, era Naruto? Dime, ¿los niños todavía luchan en las guerras? Supongo que debería explicarlo todo, bueno, todo lo que sé. No fui muy atento, pero quién sabe, quizás sepa más de lo que pensaba. En fin, todos los ninjas pertenecen a aldeas ocultas y llevan una diadema para indicar a cuál pertenecen. Mira, como la mía. Yo pertenezco a Konoha, solo que la aldea más grande de la historia. Empezó Naruto. Pero no todos los shinobi lo hacen. Algunos son renegados y otros se van, cortando su símbolo para demostrar que ya no son leales a su aldea, pero que siguen siendo ninjas. Incluso hay ninjas que vagan por ahí, como nómadas. En fin, hay muchas aldeas ninja, pero solo 5 se consideran realmente poderosas. Se llaman las 5 grandes naciones shinobi. Naruto empezó a contarles a los dos, quienes a pesar de sus reservas previas sobre si Naruto era un espía o un enemigo, escuchaban atentamente, todo sobre el mundo shinobi en el que había crecido. Habló de los Kage y de lo que significaba ser uno. Habló de las naciones aliadas y de las pequeñas aldeas ninja. Habló de cosas que ni siquiera sabía que conocía hasta que simplemente se le ocurrieron. Si su equipo pudiera verlo ahora, se sorprenderían de lo mucho que recordaba, entendía y podía conectar con los demás de una manera que ellos también podían entender. Cuanto más hablaba, más cautivados estaban Hashirama y Madara, sintiéndose cada vez más cómodos con sus grandes y brillantes ojos azules, y encaprichados con el evidente amor que Naruto sentía por su aldea. Era simplemente imposible no confiar en el adolescente. Dio explicaciones detalladas sobre el sistema de clasificación y cómo se clasificaban las misiones según corresponda, asegurándose de que ningún ninja recibiera una misión por encima de su nivel de habilidad, a menos que el cliente mintiera sobre la misión. Este hecho interesó especialmente a Madara y Hashirama. De hecho, parecían estar muy contentos. Naruto supuso que tenía algo que ver con los niños por los que habían preguntado antes. Naruto continuó hablando, contándoles todo sobre Konoha. Cómo se gobernaba y qué representaba, los lazos que desarrollaron con sus compañeros ninja, la voluntad de fuego. Habló hasta que el sol se elevó en el cielo y luego se hundió en el horizonte, hasta que su voz se volvió ronca y quebrada, y aún así parecía que no había dicho suficiente. Estaba demasiado cansado para mantenerse despierto y sus frases se entrecortaban. Suponía que mañana sería otro día, pero se había dado cuenta de algo al hablar. Tenía la oportunidad de cambiar todo lo que había salido mal. Todos los errores, todas las penas, como las guerras ninja que dieron origen a shinobis como Nagato, él podía cambiarlo todo. Quería cambiar más que solo las guerras. Konoha, sin importar cuánto la amara, necesitaba ser cambiada. Había algunas cosas dentro de la aldea que Naruto sabía con todo su corazón que no estaban bien. La cambiaría, haría de Konoha un lugar donde los lazos fueran verdaderos y duraderos, donde cada hombre, mujer y niño sintiera la voluntad del fuego en lo más profundo de su ser, pero no porque fueran obligados o porque les hubieran lavado el cerebro, sino porque querían. Iruka Sensei le había dicho que un niño, tal como era, siempre dependía de cómo había crecido, de cómo sus padres decidían criarlo. Entonces, tratando a Konoha como a su hijo, Naruto iba a despertar la voluntad de fuego más fuerte que pudiera en todas las personas que llegaran a llamar hogar al lugar. Quería crear un mundo donde nadie quisiera huir de él. Nadie quisiera traicionarlo.
Un mundo lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier ataque. Pero por mucho que Naruto intentara mantenerse despierto, por mucho que intentara contarles todo en un día, no pudo. Así que cuando el rubio finalmente se quedó dormido y empezó a roncar, Madara lo levantó y lo metió de nuevo en la cueva, bajo la manta que Hashirama le había robado hacía tantas semanas. El mundo que describe es exactamente como siempre lo hemos dicho, es más. Hashirama abrió mucho los ojos, perplejo. Todavía no podemos creerle, por muy tentador que sea. Por ahora, creo que deberíamos volver a casa. Ya casi anochece, respondió Madara en voz baja. Ya llegamos tarde. 000. Hashirama corrió entre los árboles tan rápido como pudo, jadeando con dificultad mientras intentaba llegar antes de que la luz se volviera demasiado escasa y los guardias lo confundieran con un enemigo. Ya casi estaba allí, solo faltaban unos pocos árboles. Esquivando el kunai, el Senju se dejó caer al suelo y patinó hasta detenerse. Llegas tarde, hermano, dijo Tobirama con calma. Lo sé, dijo Hashirama con timidez. Pero hoy ha sido un día emocionante. He descubierto muchísimas cosas. ¿Por qué no nos cuentas algunas de estas cosas? Preguntó una nueva voz desde las sombras dentro del complejo, del cual Hashirama aún estaba de pie afuera. Otousan, saludó a Hashirama con una reverencia. No he aprendido nada que pueda ser útil para un shinobi experimentado como tú. Estoy seguro de que ya has descubierto esas cosas. Hashirama le mentía a su Otousan a menudo, tanto que ya casi no se sentía culpable. Sin embargo, si su Otousan se enteraba de su amigo Uchiha y del Uzumaki que cuidaba, probablemente lo matarían por ello, así que mentir era necesario. Ya veo. Asegúrate de no llegar tarde otra vez. Entonces, los suaves pasos de su padre se alejaron. No deberías mentirle tanto, hermano, dijo Tobirama en voz baja. Lo sé, pero él nunca lo entendería. Yo, hermanito, he encontrado la manera de traer la paz a esta tierra, y tú me vas a ayudar. Todos los Senju lo harán. Pero aún no. Tengo que hacerme más fuerte antes de poder hacerlo. Hashirama le guiñó un ojo a su serio hermanito antes de pasar junto a él y entrar en el recinto, dejándolo solo para que descifrara el críptico comentario. ¿Paz? ¿De verdad existe? Tobirama lo seguía. ¿Y cuándo vas a quedarte en el complejo a entrenar por una vez? Hace meses que no entrenas conmigo. ¿Te gustaría entrenar ahora mismo? Preguntó Hashirama con una sonrisa. Tobirama dudó antes de que una extraña sonrisa iluminara su rostro. Sabía que su hermano probablemente estaba cansado de haber regresado a casa, pero Hashirama seguía ofreciéndose a entrenar con él. Tenía el mejor hermano mayor del mundo, aunque a veces no actuara como si fuera el mayor. Claro. Vamos al campo de entrenamiento con las antorchas. ¿No es ese que está en medio del recinto? Preguntó Hashirama, rascándose la cabeza. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que alguien te robe los movimientos? Bromeó Tobirama. No. Solo estaba comprobando, respondió Hashirama antes de irse al campo de entrenamiento. Tobirama negó con la cabeza antes de seguir a su hermano, a su mismo ritmo. Al llegar, ambos comenzaron a encender las antorchas con chakra, aumentando la intensidad del fuego ligeramente más que si hubieran usado fuego natural. ¿Listo, hermanito? Preguntó Hashirama con una sonrisa burlona. Puedo con todo lo que me eches, Hashirama. Te estás descuidando demasiado en tu entrenamiento, respondió Tobirama con seguridad. Los dos se abalanzaron el uno sobre el otro, mientras Hashirama reía encantado todo el tiempo. Tobirama permanecía tan serio como siempre. El combate de Taijutsu que siguió logró captar la atención de la mayoría de los demás Senju, que ahora rodeaban el campo de entrenamiento de los hermanos Sparring, observando con suaves sonrisas de orgullo. Estos niños eran el futuro de su clan, niños que superarían a sus padres y llevarían al clan más lejos, y eran prometedores. Era una pena que sus hermanos no hubieran sobrevivido. Pero ese era un arrepentimiento del que muchos nunca hablarían. Después de todo, un shinobi moría con honor en el campo de batalla, sin importar si ese shinobi no era más que un niño. Ya ni siquiera usas el estilo Senju, bastardo. Gritó Tobirama mientras Hashirama reía. No lo necesitas, hermanito, solo que eres así de lento. Hashirama se sentía más ligero que en años. Uzumaki Naruto, si su historia era cierta, representaba un mundo que anhelaba con todo su corazón. Un lugar donde su hermano estuviera a salvo, y eso era algo que se esforzaría por conseguir, sin importar cuánto le costara. 000. Madara cruzó con naturalidad las puertas del complejo Uchiha. Mantenía un aire de arrogancia, se burlaba de quienes se cruzaban con él.
Era lo que se esperaba de él, y mentiría si dijera que una pequeña parte de él no lo disfrutaba. Sin embargo, la mayor parte de él no. Era el hijo del jefe del clan, y era excepcional para su edad. Eso debería ser suficiente para justificarlo, en lugar de tener que soportar esta farsa. Por fin estás en casa, hermano. Izuna lo observaba desde las sombras, con el Sharingan recién activado girando perezosamente. Otro Uchiha excepcional. ¿Qué diría si se enterara de la amistad de Madara con un Senju mucho más joven que él? ¿Tu misión salió bien?, respondió Madara en voz baja, sin perder la arrogancia en su voz. Sí. Sencillo, al grano. No dijo nada más y Madara no preguntó. Las palabras de Uzumaki Naruto pasaron por su mente y Madara se preguntó si era realmente posible. ¿De verdad había llegado al extremo de hacer un pacto con los Senju solo para proteger a su hermano? Al mirar al niño, se dio cuenta de que haría cualquier cosa para asegurarse de que su hermano menor permaneciera en ese reino de la vida y el bienestar. Sin embargo, Senju Hashirama era diferente, mucho más que un Senju cualquiera. Estaba en otra liga, incluso desafiando a su Sharingan. Aún así, su actitud ante la vida era inigualable. Madara podía y quería creer en todo lo que ese chico le propusiera, y lo seguiría hasta el otro extremo de las naciones elementales si eso era lo que deseaba. ¿Por qué? ¿Por qué iría tan lejos por un Senju, un ninja que se suponía era su enemigo más odiado? Porque Senju Hashirama entendió y experimentó su dolor. Comprensión, algo que nadie más había presumido de tener cuando se trataba de Uchiha Madara, un enigma incluso para su propio hermano menor. Por eso había llegado tan lejos por un Senju. 0. Pasaron 3 días completos antes de que Madara y Hashirama pudieran regresar con Naruto. Cuando finalmente llegaron a la cueva, con apenas minutos de diferencia, se sorprendieron al ver que Naruto se aferraba a la entrada, con los nudillos blancos y la mirada decidida. Pero cuando lo vio, perdió el control y se desplomó en el suelo con un zas. Al acercarse, vieron que una fina capa de sudor le cubría el rostro, erizando los pelos de la nuca. Su respiración era irregular, agitada y forzada, pero les sonrió con los ojos brillantes de felicidad. «Hola, chicos. ¿Han estado ocupados?», preguntó alegremente. «Podríamos decir lo mismo de ti». Madara se encogió de hombros. «Oh, sí, bueno, no me gusta quedarme quieto. Hasta ahora he conseguido llegar a la entrada. Pero me ha llevado 3 días. Lo cual, francamente, es una mierda». Naruto hizo un puchero. «Es un Uzumaki. Me sorprende que no esté completamente loco». Hashirama negó con la cabeza. «¿Sabes? No conozco a ningún Uzumaki. Todos murieron, salvo unos pocos supervivientes, durante la tercera o la segunda guerra Shinobi. No estoy seguro de quién, ya que soy pésimo en historia», comentó Naruto pensativo, con la mirada apagada y el ceño fruncido. «Un clan entero», chilló Hashirama alarmado. «Hip. Creo que se volvieron demasiado poderosos. Pero nunca aprendí a sellar porque no quedaba nadie que lo enseñara. Es prácticamente un arte en extinción. ¿Sabes? Si hacemos las cosas bien, podremos detenerlo». Naruto se iluminó visiblemente ante la sugerencia. Y en Kiri hubo una purga de linaje y fue un desastre. Mataban a gente, culpable o inocente, solo por tener algo con lo que nacieron. Konoha alaba sus linajes, así que la idea de extinguirlos así como así, está mal. Naruto se estremeció, al igual que Madara, con su Sharingan activándose en su silenciosa ira. «Creo que deberíamos, no sé, intentar traer algunos clanes de Kiri aquí, si podemos, para que no tengan que volver a caer en eso», añadió Naruto en voz muy baja. «Seguro que podemos considerarlo, pero recuerda, Naruto, no todos aquí son como nosotros. De hecho, creo que somos los únicos que estamos considerando algo así», asintió Hashirama en voz baja antes de ponerse serio. «No todos estarán abiertos a esta idea de paz. Les gusta demasiado la lucha. Esto no va a ser fácil y llevará tiempo». Naruto parpadeó y se quedó pensativo. «¿Cómo es esto? ¿Por qué quisiste construir Konoha?». Madara y Hashirama se miraron antes de sentarse frente a Naruto. «Bueno, en pocas palabras, es para que los clanes ya no tengan que enfrentarse. Para que los niños, como nosotros y nuestros hermanos, no tengan que luchar en estas guerras sin sentido». «¿Pero por qué pelean?». Naruto frunció el ceño. Este concepto era algo que jamás podría entender. Claro que creía que 1 o 2 buenos puñetazos bastaban para derribar a cualquiera y devolverle la razón. Pero una guerra total, eso era una exageración. Poder, tierras, dinero. No importa el motivo. Simplemente lo hacen.
El problema es que, en estos tiempos de guerra, no se espera que los shinobi vivan más de 30 años. Es la vida, respondió Madara con un gruñido de ira. Por eso, los niños son entrenados desde que pueden sostener un kunai. Por eso, los niños son enviados a estas batallas con poca experiencia y apenas suficiente entrenamiento. El enemigo los ataca, matándolos porque representan dos cosas: una presa fácil y la siguiente generación. Sin niños, no puede haber futuro shinobi. 30. Ni hablar. Jiji era prácticamente un anciano. ¿Seguro que no tienen ninguno, eh? ¿Y cómo pueden enviar niños a la guerra? No está bien. Exclamó Naruto furioso, deseando tener fuerzas para hacer algo más que gritar en ese preciso instante. No lo es, pero desde que nacemos, nos enseñan que es un honor morir en batalla, que un shinobi no puede hacer mayor hazaña por su clan. Tanto Madara como yo ya hemos perdido hermanos en esta lucha sin sentido, asintió Hashirama, apartando la mirada con ira y dolor. Los Senju y los Uchiha son quizás los más conocidos, y por lo tanto, los que más luchan. Por eso dije que es inaudito que un Senju y un Uchiha trabajen juntos. Hashirama se había vuelto hacia Naruto con una mirada ardiente. Pero ustedes lo hicieron. Crearon algo asombroso. Naruto sonrió. Y esta vez estaré aquí para contarles por qué eran más conocidos, para que puedan enfocarse en esas áreas, volviéndose aún más rudos, y yo pueda decirles qué hicieron mal. Sin ánimo de ofender, de verdad, es solo que creo que algunas cosas pudieron verse geniales en su momento, pero ahora ya no lo son. Como por ejemplo, el sistema de clasificación. Podrían cambiarlo. En lugar de Genin, Chunin, Tokubetsu Jonin y Jonin, se podría dividir en algo como Genin, Tokubetsu Genin, Chunin, Tokubetsu Chunin, Tokubetsu Jonin, Jonin, Jonin Elite. Vean, algunas de las misiones que llegan también pueden tener una clasificación diferente. Créanme, cuando un equipo Genin se queja de las misiones de rango D, será mucho más fácil decirles que son Genin y no Tokubetsu Genin. Y, de hecho, solo los Tokubetsu Genin pueden presentarse a los exámenes Chunin, Y. Solo pueden ser Tokubetsu Genin si llevan al menos un año siéndolo, se quejó Naruto, intentando transmitir algo que sentía con mucha fuerza. En secreto, provenía de una larga frustración por ser simplemente un Genin. Además, su propio examen de Chunin había sido un desastre y, la verdad, esas rondas preliminares fueron un desastre. Madara y Hashirama se miraron con una ceja levantada antes de volver a fijarse en el puchero serio de Naruto. No pudieron evitar reírse del rubio. Naruto, ese sistema de clasificación funciona de maravilla. No te metas con algo bueno, logró responder Hashirama entre risas. El rubio solo hizo más pucheros. Sin embargo, al menos los dos volvían a sonreír. Sus vidas, la era de los clanes guerreros, eran francamente un desastre. No era de extrañar que se hicieran tan fuertes. Tenían que hacerlo. Y esta vez, Naruto estaba decidido a ayudarlos en el camino. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.